Listo, mi vida. Pues bueno, bienvenida a la clase del día de hoy. Ya más o menos vimos cómo es que vas a estar trabajando y esta clase se llama Literatura Hispanoamericana. Ok, déjame comparto pantalla contigo. Espérame tantito. De 55 pesos. Ok, antes de entrar, digamos, directamente a la literatura hispanoamericana, sí me gustaría que entendieras un poquito de qué va la literatura y en qué se diferencia un poquito de español, porque siempre estuvimos estudiando español, ortografía, gramática y agudas, graves y esdrújulas. Y entonces, a mí se me gustaría hacer este paréntesis donde te digo que sí tiene mucho una gran diferenciación. La literatura no tiene nada que ver con el español, o no al menos el español que nosotros conocemos, que llevamos a cabo desde la primaria, ¿no? Tenemos, y por eso déjame te comparto esta de aquí, géneros y subgéneros literarios, ¿no? La literatura nace como esta necesidad que tiene el ser humano de expresar un sentimiento o una emoción a partir de diferentes, o una misma narración a partir de diferentes formas. Dentro de la literatura tenemos eh, tres géneros muy importantes, ¿no? Y no hay que perdernos de vista de estos tres géneros. ¿Cuál es el primer género? El primer género, mira, ahorita lo iremos viendo, es el narrativo o épico, así le vamos a llamar. Se le quedó el género narrativo, pues bueno, ¿no? Como ya se fue toda la literatura y casi todo lo que conocemos se deriva de la antigua Grecia, que es la cuna de la civilización que ya habíamos comentado un poquito la clase pasada. Todos los géneros se derivan justamente de Grecia y en Grecia tenía el nombre de épico, pero como no resultó a la hora de hacer la traducción, como que no hizo como que el clic directamente con lo que enseñamos en español, entonces le dejaron el género narrativo, pero se llama narrativo o épico. Y luego tenemos el género lírico y por último el género dramático, ¿ok? Estos son los tres grandes géneros literarios, no hay forma de cambiarlos, no hay forma de modificarlos, y toda la literatura que existe en el mundo, toda, ya sea en Europa, ya sea en América, en cualquier parte del mundo, la vamos a ubicar, ya sea en el género narrativo o épico, en el lírico o en el dramático. No hay otra forma nueva, ahorita no se inventa un género nuevo, ¿sale? Y todos los géneros los vamos a ubicar aquí, todos. Ahora bien, mira, aquí no. Hay tres, los géneros literarios no son compartimentos estancos, sino categorías dinámicas que han evolucionado desde la antigua clásica. Los tres grandes ejes son el género narrativo o épico que te decía, mira, aquí está. ¿De qué va el género narrativo? Tiene que ver con todos los relatos de acontecimientos externos, ¿no? El género lírico, que tiene que ver con toda la poesía, todas las formas de poesía las vamos a encontrar en el género lírico. Toda la poesía está en el género lírico y todos los textos dramáticos han sido para ser actuados. Por tanto, tiene que ver con el teatro. Todos los textos que sean para actuar los vamos a tener aquí, los vamos a referir en el género dramático. ¿Ok? Por aquí puse una pequeña frase que dice: la poesía épica y la poesía trágica, así como la comedia y la poesía ditirámbica, todas vienen a ser en conjunto imitaciones, según Aristóteles. Fíjate que, ay, híjole, a mí me cuesta de repente el poder empatarme con un filósofo. No sé si a ti te pasa cuando estudiabas derecho, ¿no? Que Platón decía una cosa y Aristóteles decía una cosa y luego Sócrates venía y decía una cosa. Así lo mismo con la literatura, ¿no? Como que cada uno tiene su forma diversa de ver la escritura. En la antigua Grecia, como ya te mencionaba, se traduce como al filósofo, como un educador, como un educando, y para poder ser docente, ser maestro, ser filósofo de la época, tenías que dominar todas las artes, ¿no? O todas las ciencias. Por ejemplo, tenías que dominar la literatura,
la música, la pintura, la astrología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en su conjunto era algo muy interesante, muy importante que debíamos de dominar. Y entonces, hablemos de la naturaleza del género narrativo. Dentro del género narrativo, vamos a encontrar, déjame ver si lo puse por acá abajo, dentro del género narrativo, permíteme tantito que me va a mandar otra. Ok. Dentro del género narrativo, déjame ver si puedo acceder aquí tantito al pizarrón. Mira, aquí lo voy a dividir para que se te haga más fácil, ¿no? Dentro del género narrativo o épico, vamos a encontrar diferentes subgéneros, ¿no? Aquí tenemos el cuento, la novela, el mito, la fábula, la leyenda, ¿ok? La epopeya. Y todos estos tienen una característica, son narraciones. Todas son narraciones, todos nos cuentan una historia, ¿no? La finalidad es contar una historia. Ay, se me fue. Mira, todos tienen la finalidad de contar una historia. Actualmente, bueno, perdón, en la antigüedad, ¿cómo se traducía o cómo se esparcía el conocimiento en la antigua Grecia? En la antigua Grecia ni siquiera tenían escuelas, ni siquiera tenían un pizarrón, ni siquiera. ¿Cómo se transmitía antes de que siquiera existieran los mismos filósofos? Fíjate que en las aldeas más recónditas en la antigua Grecia, a los hombres, solamente a los hombres, los juntaban alrededor, así en círculos, y la persona más adulta del pueblo o de la región se sentaba y les contaba una serie de historias que habían pasado en ese pueblo. Y a partir de estas historias era como los demás se cultivaban, iban aprendiendo a través de las historias, ¿no? Que se transmitían de generación en generación. Las primeras historias que llegaron a aparecer era la epopeya. ¿Cuál es la característica de la epopeya? La epopeya eran ciertas narraciones de un héroe que siempre había salvado a una población, ¿no? Esas eran las narraciones de un héroe de que había salvado una población y entonces, ¿no? Es como cuando vamos a los pueblos, ¿no? Y ya luego vienen a mí me da, yo lo relaciono mucho aquí en México porque tiene que ver el contexto. Sí, sí has escuchado los corridos Sí. en México, ¿no? Y entonces, y él era, no sé, Gabino Barrera, y él era un hombre impotente, y era un hombre, ¿no? Y entonces, así era la epopeya. Hablaban de personajes que habían figurado en el lugar, que habían hecho algo importante. No, así lo traduzco para que más o menos lo entiendan cómo era en la época. Y entonces, esas eran las primeras narraciones de las que nosotros tenemos conocimiento que hayan existido como narraciones. ¿Ok? Y luego tenemos el mito y la leyenda, ¿no? Tanto el mito como la leyenda son narraciones extraordinarias, pero ¿dónde encontramos la diferenciación de una y de otra? Por ejemplo, si te dijera, ¿cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda? ¿Tú qué me dirías? Que la leyenda, por ejemplo, está basada en una historia real, tiene como que un pedacito de real, o sea, de realidad, perdón, y el mito sí son, pues sí, acontecimientos que no pueden suceder en la vida real, ¿no? Donde se involucre, no sé, la magia, algo así. Ok, pues no, Mm. te voy a decir por qué. ¿Cuáles son las diferenciaciones? Fíjate, el mito nace a partir de una narración, pero el mito nace
porque la gente quería dar una explicación de lo que pasaba alrededor. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay rayos? ¿Por qué hace mucho calor? Ah, pues, ¿qué crees? Que es porque existe un dios del viento, un dios de la lluvia. Y entonces los mitos son historias que giran en torno a los dioses que se crean para explicar los eventos de la naturaleza. Y entonces los mitos se crean principalmente en la antigua Grecia. Y los mitos giran en torno a los dioses, ¿no? Y déjame pongo aquí, voy a poner una flechita, pues no muy derecho, pero bueno. Y entonces los mitos giran en torno a los dioses, ¿no? Y entonces no puedo yo aseverar, no puedo confirmar si existen o no, porque tú vas a la antigua Grecia y te juran y te perjuran que Zeus sí existe, que Afrodita existe. De hecho, hay muchos rituales que se hacen con Afrodita, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Pues te digo, no sabemos si existen o no, porque al final del día pertenecen a una cultura que cree en esta parte de la mitología griega de los dioses, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabes cómo se creó, por ejemplo, a Afrodita? No. Te voy a contar una historia. A mí me encanta contar historias, para que te vayas a dormir calentita, tranquilita, y entonces fíjate que antes el padre de los dioses se llama Cronos. ¿Quién es Cronos? Cronos es el dios del tiempo. Cronos se casa con Rea. ¿Quién es Rea? O Gea. Los dos nombres son correctos. Rea o Gea. Lo que pasa es que cuando lo traducimos del antiguo, del griego, y ya pasa por miles de traducciones, luego ya llega al español castellanizado, pues imagínate. Entonces, Gea o Rea, como tú le quieras llamar, ella es la diosa de la fertilidad, de todo lo vivo, de la naturaleza, de lo vivo, de la fertilidad, de todo lo que da para vivir, ¿no? Y entonces, Gea se casa con Cronos. Y pues bueno, antes acuérdate que esta gente que adivinaba el futuro era muy importante en la antigua Grecia y entonces Cronos pues siempre iba como con su brujo de cabecera, ¿no? Y el brujo de cabecera le dice, Cronos, tú estás destinado a que uno de tus hijos te mate. Y Cronos dijo, ¿qué? ¿Cómo no? Pues yo soy el dios más imponente del mundo y entonces yo soy aquí quien domina, quien reparte, ¿no? Aquí quien dice cómo va a ser. Entonces, cuando Gea se embarazaba, cada vez que Gea se embarazaba y obviamente daba luz a un hijo, Cronos se lo comía, cada hijo, así muchos dioses. Y entonces imagínate tú la frustración que sentía Rea o Gea, como le quieras llamar, ¿no? Diosa de la fertilidad, de la vida, al no poder quedarse con algo producto de ella, ¿no? Y entonces un día, cansada de eso, tiene a su hijo y lo esconde. Dice, no, este no se lo va a comer, ¿no? Yo ya lo quiero tener a mi hijo, esconde a su hijo y entonces a Cronos le envuelven unas mantas blancas piedras. Y entonces Cronos se come las piedras, nunca se da cuenta que no se come al infante. El niño va creciendo, con el paso del tiempo va creciendo y ese niño es Zeus. Zeus con el tiempo, con el paso del tiempo crece y empieza a ver, ¿no? Y él se da cuenta de lo que pasa alrededor, ve cómo su papá trata a Rea y entonces llega a una determinada edad en la que ya puede luchar y se enfrenta a su padre. Se enfrenta a su papá y le dice, no, pues, no, empieza a tener hubo una guerra abismal por ahí entre Cronos y Zeus, ¿no? Y definitivamente la profecía se cumple y Zeus mata a Cronos. Y está muy enojado y entonces le corta los testículos y el pene a Cronos y los lanza al mar. Y en el mar se empieza a hacer una espuma ahí en el mar. Y de los testículos y del pene de Cronos nace Afrodita. Por eso es la diosa de la sensualidad y de la belleza. Justamente nace de ahí, ¿no? Y como ese, muchísimos mitos, mitología griega que medio conocemos, por ejemplo, Medusa.
Medusa, conoces también a Medusa y este animalito que es parte caballito y parte humano, ¿no? Y toda esta mitología griega, hay gente en Grecia que me jura y me perjura que sí existe y de hecho son muy venerados. Por eso no decimos, no podemos decir que el mito no existe, porque tiene que ver con este contexto griego donde tratan de explicar lo que pasa en la naturaleza a través de las deidades. ¿Cuál es la característica? Ojo, en México también tenemos mitos. ¿Tú has oído hablar de un mito que tengamos aquí en México? No, creo que no. ¿Algún dios o algo, por ejemplo, de Tlaloc, de Micontecutli, de todos estos? Porque también nosotros teníamos dioses, acuérdate, dioses del México prehispánico, que también ya haciendo un poquito de referencia cuando veamos ya, entremos de lleno a la literatura hispanoamericana. Acuérdate que nosotros también tenemos mitología prehispánica, azteca, mexica, y entonces también entramos dentro de esta categoría del mito, dioses netamente mexicanos, ¿no? Y todas estas historias del devenir de aquí en México que tienen que ver los dioses forman parte del mito. ¿Cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda? Que las leyendas no hablan de dioses. Las leyendas son narraciones, efectivamente, pero que tienen que ver con un contexto social y que no sabemos si son reales o no, pero son narraciones de seres extraordinarios, míticos, mágicos, que forman parte de un contexto social. Y no podemos saber si son reales o no, porque a la fecha hay gente que me jura y me perjura que vio a la Llorona, por ejemplo. No sé si te ha pasado que vas a pueblitos y te empiezan a contar ciertas historias y ciertas leyendas del pueblito, que si se apareció tal, ¿no? Y que si de repente, ¿no? Te empiezan a contar una serie de cosas que son propias de cada pueblito al que vamos, por ejemplo. Y entonces, son estas historias que se van pasando de generación en generación y que tienen que ver con seres extraordinarios, seres mágicos, seres míticos. Los míticos no, pero sí seres extraordinarios. Y que no podemos saber si son reales o no, pero que forman parte del contexto social y del contexto literario, y además el contexto cultural. México no se entiende sin las leyendas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas leyendas? El Charro Negro, La Llorona, ¿qué otras leyendas en México conocemos? El chupacabras, El la Nahuala. Chupacabras, exacto, ¿no? Y que además forman, tan es así que forman parte, por ejemplo, como el Día de Muertos, ¿no? Que se ha globalizado en todas partes del mundo, que si cuando morimos, entonces se nos asigna un, un alebrije y que no, que es un perro, ¿no? El Micantecutl que nos acompaña y por qué el olor al cempasúchil, etcétera, etcétera. México, fíjate que es uno de los pocos países que está completamente rodeado de una cultura muy padre, muy bonita, a través de la leyenda de los seres extraordinarios, ¿no? Y de estas creencias culturales que van pasándose de generación en generación. Esa es la característica de la leyenda. Van viviendo, sobreviviendo generación tras generación. Puede que haya por ahí una deformación, pero al final del día siguen existiendo y no se van, ¿no? No se van y forman parte del brevario cultural mexicano, ¿no? Y entonces esa va a ser la diferencia entre el mito y la leyenda. El mito es una narración extraordinaria, pero que solamente tiene que ver con los dioses, y la leyenda es una narración que tiene que ver con otros seres que no son mitológicos, sino que tienen que ver con seres mágicos o seres eh, no sé, de ultratumba, incluso podemos llamarle, y además que se transmite en generación en generación, ¿ok? Y entonces luego viene el cuento. Pues el cuento es una historia también, es una historia que puede ser, que es ficticia, pero que tiene más elementos. Por ejemplo, un inicio, un desarrollo, un clímax y un cierre, ¿no? El cuento. Y entonces hay varios personajes y dentro del cuento están, por ejemplo, los narradores. Hay diferentes tipos de narradores. El narrador, que es el personaje principal y te está contando la historia porque es el personaje principal. Está el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que nunca está en la historia,
pero todo lo sabe, todo lo ve, incluso sabe qué va a terminar la historia, ¿no? Y es este narrador ajeno a la historia que lo cuenta desde afuera y que no ni siquiera es un personaje. Hay diferentes tipos de narradores que pueden estar en un cuento. Ojo, cuando yo les hablo de cuento, siempre se les viene a la mente Caperucita Roja, la Cenicienta, la Sirenita, ¿no? Y eso no nos permite muchas veces ahondar en lo que realmente es la literatura del cuento. No sé si tú has tenido la oportunidad de leer a Edgar Allan Poe. ¿Es el que escribe relatos de terror? Es correcto. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Fíjate qué curioso con Edgar Allan Poe está El corazón del actor. ¿A ti te gustan los Simpsons? No, no mucho. No mucho. Bueno, te lo cuento porque fíjate que los Simpsons a mí me parece una de las caricaturas más letradas que hay y que además en la traducción al español mexicano es completamente correcta. O sea, los traductores sí que supieron adaptar la traducción a nuestro contexto, ¿no? A lo que vivimos en México. Y me da mucha risa porque los Simpson, por ejemplo, hacen mucha apología. Le encantaba a Matt Groening, Edgar Allan Poe, y hay unas historias que hacen de El Día de Muertos, ¿no? La Casita del Terror uno, La Casita del Terror, y entonces hay muchos cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, El Cuervo, donde Homero siempre está, ¿no? Con el cuervo ahí. Hay otro cuento de donde Lisa, por ejemplo, le hace trampa a su compañera porque hace una maqueta del corazón del actor de Edgar Allan Poe. Entonces, a mí me encanta porque estas apologías que hace me parecen sumamente interesantes, pero bueno, dices que no te gustan mucho. Entonces, vamos a cambiar de este lado. Edgar Allan Poe, por ejemplo, con El corazón del actor, El cuervo y otras situaciones de terror están latentes. Yo sí te recomendaría que de repente pudieras leer un cuento, son breves, no son muy largos, de Edgar Allan Poe. Hay una recopilación de él. Y déjate cuento la historia de Edgar Allan Poe. No fue el gran, bueno, sí fue un gran escritor, pero fíjate qué interesante. Ya echando el chisme cachetón, fíjate que ella se casa con su prima directa. Y además, Edgar Allan Poe era un alcohólico. Y no terminó muchos de sus cuentos justamente porque entre el alcoholismo y esta situación, digo, los venció, pero se casa con su prima que además era menor que él, ¿no? Y no sabemos qué tanto el alcoholismo lo hacía ver estas cosas que además hicieron que sus narrativas fueran increíbles, ¿no sabes? Entonces, te recomiendo mucho los cuentos de Edgar Allan Poe, y no todos los cuentos empiezan con había una vez. Entonces, cuando vayas a escribir un cuento, yo te recomiendo que no empieces con había una vez. Pueden empezar de diferentes formas, ¿no? Y el día en que lo encontré ahí tirado, muerto, ensangrentado, fue para mí, ¿no? No sé, ¿ok? No necesariamente tienen que empezar con eso. O, por ejemplo, los hermanos Grimm. ¿Has leído algún cuento de los hermanos Grimm? Sí. Sí, ¿cuál te ha gustado? Pues el que más me llamó la atención fue el de Cenicienta, Sí, no, imagínate, ahí sí se cumplió, ¿no? Que se corta, ¿no? La hermana los dedos para que sí cupiera la zapatilla. la zapatilla. Y entonces ahí te das cuenta que un cuento no necesariamente habla de príncipes, de princesas y tiene un final feliz. Con lo que voy es a que no estereotipemos el cuento con que se casaron, vivieron felices para siempre. Esos son cuentos infantiles. De hecho, Disney toma los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Y los adapta al contexto infantil, porque imagínate Caperucita Roja, ¿no? También, o Blancanieves de los hermanos Grimm, no, 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 yo no me lo imagino, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver mucho con este contexto. No, salgámonos de la idea de que los cuentos tienen que ser así todos bonitos y todas las princesas. No, hay diferentes tipos de cuentos. A mí me gusta mucho el estilo de Edgar Allan Poe de los hermanos Grimm porque nunca te lo esperas, nunca te lo ves venir de cierta forma y nunca es como que lo que te imaginas, ¿no? Por ejemplo, hay una serie que no tiene nada que ver, pero también te lo quiero comentar. No sé si tú ves Juego de Tronos, o has tenido la oportunidad de ver, ¿no? Esa serie, ¿no la has visto? No, No la veas porque te vas a traumar. Fíjate que esa serie está en HBO. Yo cuando la vi por primera vez,
creo en el cuento de novelas y digo, ay, no, es que sí va a ir por este lado. Sí, obviamente es netamente para mayores de 18 años porque contiene muchas escenas violentas, muchas escenas de sexuales, muchos desnudos, muchas groserías, sí. Pero yo cuando la vi me quedé sorprendida porque nada de lo que piensas que va a pasar pasa. Y es un sinfín, ¿no? Igual de tropiezos, y ya cuando piensas que ya viene por fin la justicia, pues no, resulta que no. Entonces, es un poco sí violenta, un poco rara, pero bueno, te la recomiendo. No está de más la recomendación para que la veas. Juego de Tronos, sí, agárrate, porque sí son muy, muy fuertes las escenas, o no sé si yo me persino mucho, pero de verdad que, y ahí es cuando me doy cuenta, ¿no? Y hago esta apología del cuento donde digo, no necesariamente siempre tiene que haber un final feliz, ¿no? Y siguen siendo historias incluso más enriquecedoras, que es algo que también tiene el cuento, ¿no? Tiene un desarrollo, un inicio, un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Cuenta con diferentes personajes, personajes principales, personajes secundarios, personajes accidentales, y esas son las diferencias de un cuento, por ejemplo, un mito o una leyenda. Inmediatamente lo reconocemos, ¿no? Una fábula es una narración que por ende siempre deja un aprendizaje. No hay forma de que una fábula no deje un aprendizaje. Esa es la característica específica de la fábula. Son narraciones que siempre dejan un aprendizaje, no hay más. Por ejemplo, Pedro y el lobo, la liebre y la tortuga, ¿no? Como que las infantiles. Ahí sí no te podría recomendar otras porque siempre van en torno a un aprendizaje sencillo, no hay más que el dejarte un aprendizaje. Y entonces, a este tipo de textos, nosotros le vamos a llamar narrativo o épico. Ah, una novela, ¿no? Una novela, ¿cuáles son las características de la novela? Que tiene una mayor duración, son más largas. Pueden ser largas o no, no necesariamente. Y nos cuentan una historia que puede ser ficticia o real o combinada. Pueden ser contadas con orden o sin orden. Nosotros le llamamos sincrónica o asincrónicamente. Hay novelas que empiezan del final al principio. Por ejemplo, no sé si has leído tu Crónica de una muerte anunciada No, de Gabriel García Márquez. Empieza con el asesinato de un chico y empieza, estaba tirado en el suelo. Y luego te dice, un mes atrás, y ya no, te cuentan lo que estaba haciendo un mes atrás, y luego regresan. Y en la investigación, los peritos determinaron esto y esto. O sea, a eso me refiero con asincrónica, no tiene un tiempo, no tiene un inicio, no tiene una forma de leerse. Por ejemplo, no sé si también has leído a Jodorowsky. También hay un libro muy interesante de él donde te lo divide en capítulos y en el índice te dice cómo leerlo de forma correcta y te dice, primero tienes que leer el capítulo 3, luego te vas al capítulo 10, luego regresas al 15, luego al 2, ¿no? Y entonces así empiezas, lo puedes leer así o te dice, o léelo todo de corrido. Y tiene dos interpretaciones muy diferentes. Y eso me gusta de la novela, que también puedes jugar con diferentes capítulos de forma sincrónica, de forma sincrónica, como tú quieras, con los temas. O sea, los temas están, todavía no se han agotado los temas porque cualquier tema puede entrar dentro de la novela. Por ejemplo, hay novelas muy cortas, pero sumamente interesantes. Por ejemplo, ¿has leído Aura de Carlos Fuentes? no. Igual te la recomiendo así mucho, mucho, mucho para los lectores primarios que empezamos nosotros a leer este tipo de novelas. El libro se llama Aura, el autor es Carlos Fuentes. Es una historia que pertenece netamente al género mágico. Te va a encantar, yo sé que te va a encantar, ojalá lo puedas leer. No lo compres, es muy caro, los libros son muy caros generalmente. Los buenos libros, aunque sean muy chiquititos, son muy caros. Ahora de Carlos Fuentes es una de las novelas que te empieza a adentrar justamente a lo que es una novela. En este caso, vuelvo a repetirte, esta novela pertenece al género mágico, realismo mágico se llama, que ya posteriormente también los veremos porque también dentro de la literatura, más allá de contar con estos tres géneros y estos subgéneros, la literatura se va desarrollando a partir de diferentes movimientos
socioculturales que aparecen. Dentro de esos movimientos nosotros vamos a ver el barroco, el surrealismo, el realismo mágico, el boom latinoamericano, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo otros movimientos, pero es una de las novelas muy interesantes que surge justamente con el boom latinoamericano. ¿Qué es el boom latinoamericano? La explosión de todos estos autores latinoamericanos, que fíjate que antes a América Latina se le había negado mucho el poder escribir y siempre los textos más representativos eran estos textos de Europa, ¿no? Y cuando entonces empiezan a voltear a ver a Latinoamérica, porque en Latinoamérica de verdad somos personas que les gusta sufrir y sufrimos por el amor y lo decimos y no nos importa y nos desgarramos por el amor, por el bienaventurado amor, por el desaventurado amor, por todo sufrimos y somos como muy explícitos a la hora de demostrarlo. Eso hizo que voltear el mundo a ver América Latina. Tenemos también a nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos a Juan Rulfo, tenemos a ay, ya se me fue. Ay, lo acabo de decir. A Carlos García Márquez. Fuentes, Ah, tenemos a García Márquez, tenemos a Mario Benedetti, que de verdad en la poesía, híjole, no sabes. Mario Benedetti, por ejemplo, incursionó en la poesía y en la novela. En la novela, este, La Tregua, te recomiendo mucho La Tregua de Mario Benedetti, que, híjole, de verdad es una novela que vale mucho la pena, que no te lo esperas. Es un señor que, él es, fíjate, que ahí, en esta novela, el personaje principal se vuelve el narrador, ¿no? En la novela. Y te está contando la historia y está haciendo un diario y realmente lo que estamos leyendo es el diario del señor y te impresiona, ¿no? Desde cómo empieza hasta cómo termina. Es muy interesante y los poemas igual, te los recomiendo en serio, no sabes, Pablo Neruda con 20 poemas y una canción desesperada, bueno, pero ya entraremos al poema y entonces a eso nosotros le llamamos el boom latinoamericano cuando todos los escritores latinoamericanos o de habla hispana, generalmente latinoamericanos, empiezan ya a trascender en la escritura y todos empiezan a ver, ay, no, mira, sí se está desgarrando del dolor, sí le duele, sí me está transmitiendo otra situación. Eso pasa con Aura, por ejemplo, la novela de Carlos Fuentes es muy corta, pero es una novela que de verdad te deja muy impactada desde la primera vez que la lees. Y ya después iremos viendo otras novelas muy importantes. Fíjate que hay otra novela muy interesante que se llama, es de Francisco L. Urquizo, es una novela que gira en torno a la Revolución Mexicana, que es netamente una historia mexicana, y se llama Tropa Vieja. Fíjate que este libro me encanta porque el editorial es La Jornada, el periódico La Jornada, cuando antes existía el periódico La Jornada, saca esta edición que se llama Tropa Vieja, y este libro lo conseguía yo en el metro en 20 pesos, no más. Y hasta el libro, las hojitas del libro de Tropa Vieja eran como el periódico de la jornada, así amarillentas, ¿no? Y así, yo lo disfrutaba mucho. Yo, la verdad, la primera vez que lo leí, yo sí lloré. No hubo una parte en que yo dijera, ay, no, sí me sacaron las lágrimas, porque te lo imaginas, se llama Tropa Vieja de Francisco L. Urquizo. Son estas novelas que además cuentan la historia de un México diferente, ¿no? Desde otra perspectiva de México, te lo recomiendo ampliamente y te digo, yo lo conseguí en 20 pesos, una cosa así. Hace algunos años también estaba en 20, 25 pesos, ya no lo he podido encontrar. Lo busqué en Editorial Porro y me dicen, sí, está en 700 pesos. Y yo, ¿qué? O sea, ¿en qué momento subió? Ah, pues es que mira, ya le pusimos la pasta, ya vimos que es un buen libro, lo pusimos bonito, sigue siendo la misma historia, el mismo libro, pero unos alumnos me decían que lo habían conseguido en el pasaje Zócalo Pino Suárez, que todavía existía ese libro y en las librerías a muy bajo costo. A muy bajo costo te lo recomiendo. Unas novelas que igual marcan, es parte importante del México y si quiero a lo mejor remarcártelo en este momento, por ejemplo, Pedro Páramo de Juan Rulfo es uno de los textos, con ese se coronó, no necesitó hacer más, hizo Llano en Llamas, no fue tan imponente ni tan eh, recorrido por el mundo como lo fue Pedro Páramo. Pedro Páramo es un texto de Juan Rulfo, mexicano, que ese le valió el Premio Nobel de Literatura a Juan Rulfo, uno de los textos muy importantes porque además da una visión y un panorama, ¿no? De cómo es el México.
También tenemos una novela que si bien es cierto no es mexicana, la escribe John Red, es una novela que hace John Red, que se llama México Bárbaro, que es una novela histórica. Fíjate que John Red es un periodista gringo que viene aquí a México en el periodo de Porfirio Díaz y dice, ¿por qué Porfirio Díaz lleva tantos años en el poder? Que es muy bueno que está pasando, ¿no? Fíjate que Porfirio Díaz tuvo muchos defectos, efectivamente, pero también hay que reconocerle muchos aciertos. Porfirio Díaz quería profundamente a México y no le gustaba que que ningún extranjero pisara las tierras mexicanas. O sea, sí me puedo aprovechar yo porque yo soy mexicano, pero los demás no, ¿no? En esta situación, digo, tampoco podemos negarle los logros que hizo Porfirio Díaz, como el Palacio de Bellas Artes, se lo debemos a Porfirio Díaz, porque acuérdate que él era un profundo amador de Francia, de Napoleón, y entonces él decía, yo quiero vivir en Francia, y entonces no puedo hacerlo porque soy mexicano, vivo en México, entonces quiero hacer una Francia chiquita aquí en México. A él le debemos el Palacio de Bellas Artes, todo el arte que llegó aquí a México se lo debemos a él, todas las construcciones ferroviarias. Él hizo algunos nosocomios también, hizo algunas escuelas porque decía, pues si en Francia estudian, ¿cómo que en México no? Por supuesto que en México van a estudiar, ¿no? Y cuando Porfirio Díaz está en el poder, déjame te digo un dato curioso, el peso fue la única época en la que el peso llegó a valer más que el dólar. Fue la única época en la que el peso de verdad valía más que el dólar. Entonces, eso hay que reconocérselo. Y entonces decía John Red, bueno, ¿por qué? ¿No? Este periodista estadounidense. Viene aquí a México y entonces le pone México Bárbaro a su libro porque en una de sus tantas narraciones, también te la recomiendo mucho, dice que llegó a unos campos de sembradío de caña, no, de algodón, perdón, y entonces, fíjate que eran los campesinos obligados a trabajar por jornadas muy largas bajo el sol. Y entonces dice que veía cómo los capataces pues les pegaban con estas varas como de bambú, les pegaban. Y entonces dice que alcanza a observar como un campesino pues está en el campo y le dice, tengo sed. Y dice, no, apúrate a trabajar, es que tengo sed, quiero un poco de agua. Entonces el jornalero le avienta así con la vara de bambú, le pega en varias ocasiones y dice John Red que puede ver cómo el campesino lanza un pedazo de su pulmón por la boca, lo lanza ocasionándole posteriormente la muerte. Y por eso le llama México Bárbaro a ese libro. Es una serie de narraciones que él, a partir de la observación, lo plasma en ese libro. Te lo recomiendo ampliamente porque, bueno, forman parte también, ¿no? De la historia de México y es importante saberlo y de cómo se cuenta la historia. Esas novelas, uy, yo te puedo recomendar 1000 novelas que he tenido la oportunidad de leer incansables, pero bueno, esas digamos que son las básicas o las bases también para que podamos entender un poquito de la novela y cómo se estructura, al menos aquí en México. Hay diferentes tipos de novela. Por ejemplo, tenemos la novela periodística también. Generalmente los periodistas, aquí en México tenemos Asesinato de Vicente Leñero. Vicente Leñero es un periodista mexicano que trabajó mucho tiempo en el Excelsior, en La Jornada, en varios periódicos. Y entonces hay una noticia que sale aquí en México cuando antes impactaban las muertes, ¿no? Cuando sí decías, ay, ¿qué onda? ¿Por qué mataron? Él empieza a investigar el caso de una abuelita que vivía en Chapultepec, en Lomas de Chapultepec, y la encuentran completamente asesinada. Le habían cortado, la habían cortado con un hacha, si mal no recuerdo. O sea, pero ¿quién habrá cometido este escalofriante caso? Vicente Leñero, como periodista, empieza a investigar y a partir de su investigación documentada empieza a hacer una novela y te cuenta la historia de cómo encontraron a la viejita, pero es una historia, es una novela completamente documentada, eso le vamos a llamar nosotros novela periodística. Y entonces Asesinato se llama de Vicente Leñero y te cuenta quién la mató, por qué la mató, ya después de de ciertas averiguaciones, qué es lo que pasó, ¿no? Y entonces son libros que te atrapan, de verdad. Hay diferentes tipos de novelas, pero esas te las recomiendo ampliamente, ¿no? Y esas son las características propias del género narrativo o épico. Son narraciones de diferentes, se cuentan de diferentes formas, pero no dejan de ser narraciones, no dejan de ser historias, que pueden ser reales o ficticias dependiendo del subgénero del que estemos
hablando. La mayoría, si te das cuenta, son ficticias, pero tampoco podemos descartarlas como verdades. Por ejemplo, la epopeya no podemos saber si es cierto o no que existieron estos personajes. Por ejemplo, dentro de la epopeya tenemos la Ilíada y la Odisea o el Caballo de Troya. ¿Alguna vez los has leído o al menos has visto la película, por ejemplo, de Troya? ¿No? A estos les llamamos epopeyas, son algo que hacen la gente normal en un lugar, por ejemplo, el caballito de Troya, no, pues es que mira, se le ocurrió hacer esto y así se formó Troya, por ejemplo. Y son estas historias que no sabemos si son reales o ficticias. Hay gente que asegura que sí existió, pero al final del día son narraciones que están ahí para contar la historia de un lugar, ¿vale? Y esas son las características del texto narrativo o épico. ¿Tienes hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Mira, yo ya hablé mucho. ¿Tú tienes No, alguna ninguna duda? duda. ¿No? No. Ya después te contaré otras historias que tienen que ver, por ejemplo, con la novela. ¿Has leído Las Mil y Una Noches? No nos encasillemos en lo netamente mexicano, en lo netamente latinoamericano. Por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ¿las has leído? No. Es uno de los textos más misóginos que yo he podido leer, pero es tan interesante que no puedes dejar de leerlo. Y te voy a contar un pedacito nada más para que espero que te interese la historia. ¿Ok? Bueno, ¿qué hora es? No, ya vamos a cerrar la clase y ya no te voy a poder contar para que no te quiero dejar así como que en el suspenso, ¿ok? Entonces, te voy a ver la siguiente clase ya para entrar de lleno. Yo creo que la siguiente clase ya terminamos los otros dos géneros para que ahora sí me puedas entender el contexto general de la literatura y ya arrancamos directamente con la literatura hispanoamericana, ¿vale? ¿Ya no Ok. tienes alguna duda, alguna pregunta? No, hasta ahora todo claro. Gracias. Ok, pues ya te voy a dejar descansar, que tengas una excelente noche. Ya la siguiente clase, te prometo, una vez que me acuerdas ya de contarte esta novela, que es muy interesante para que no veas que nada más puro mexicano y puro, no, no, no. Esta novela es una novela que pertenece al Medio Oriente, que tiene que ver con esta cultura islámica, y y el autor es un autor anónimo. No Ok. sabemos quién le escribió, es anónimo, se encontraron ahí, hicieron las traducciones pertinentes y es una de las grandes historias que de verdad dentro de la novela no te pueden faltar en tu biblioteca personal, ¿vale? Oh, Ya te dejo descansar, no hay tarea, no te preocupes y nos vemos el próximo martes ya con la historia de esta novela, ¿vale? ok. Cuídate mucho, vida, que tengas una excelente noche. Gracias igualmente. Bye.